Durante años el mundo se ha preguntado sobre la verdadera naturaleza de la influencia de Camila sobre el rey Carlos. Se ha debatido su transformación de amante a reina y cómo ella ha moldeado al monarca que vemos hoy. ¿Es Carlos el mismo hombre de hace 10, 20 o 30 años? La respuesta, tal como se está revelando ahora tras las puertas cerradas de la monarquía, es mucho más dolorosa de lo que nadie imaginó. Se dice que los muros del Palacio de Buckingham están construidos para guardar secretos, piedras antiguas diseñadas para proteger la intimidad de la corona. Pero hoy, esos muros ya no pueden contener la tormenta que se ha desatado en su interior. La reina Camila ha sido descubierta en medio de acciones tan inauditas, tan calculadas, que han dejado al rey Carlos ante una elección imposible. Decidir entre la mujer que ha amado contra viento y marea y el trono para el que se ha preparado toda su vida. Sir Clive Alderton, el secretario privado principal del rey y su mano derecha, llevaba 72 horas sin dormir. Su rostro reflejaba el peso de una verdad que nadie quería creer. El descubrimiento que había hecho 3 días antes consumía cada momento de su vigilia. Todo comenzó de la manera más inocente posible. Una auditoría de rutina. Era una revisión trimestral de los gastos de la Casa Real, un proceso burocrático que suele pasar sin pena ni gloria. Sin embargo, un contador junior, alguien con ojos frescos y atentos, notó algo extraño. Había discrepancias en los pagos autorizados por la oficina de la reina consorte. No eran cantidades enormes que sugirieran un robo vulgar. No, era algo más sutil y, por tanto, más peligroso. El dinero fluía hacia destinos peculiares, firmas de consultoría sin conexión con los deberes reales y transferencias a productoras de medios que no figuraban en ninguna lista oficial de Palacio. Sir Clive tomó las riendas de la investigación personalmente. Lo que desenterró en los días siguientes no fue un error contable, sino un cuadro de engaño sistemático. Camila había sido descuidada, dejando rastros en papel que ahora la condenaban. La investigación reveló que Camila había establecido lo que solo puede describirse como una operación en la sombra, financiada con el presupuesto de su propia casa, pero operando totalmente a espaldas del rey. Había contratado a un ejército privado, estrategas, expertos en comunicación e incluso asesores legales. Todos trabajaban en proyectos que contradecían directamente las políticas sagradas del palacio. Pero el hallazgo más alarmante llegó cuando Sir Clive accedió a una correspondencia por correo electrónico encriptada, mensajes que Camila creía seguros. La realidad era devastadora. Ella estaba negociando con una importante plataforma de streaming estadounidense. ¿El objetivo? Una serie documental explosiva destinada a revelar la verdad sobre su relación de décadas con Carlos, contada exclusivamente desde su perspectiva. Lo más escalofriante del plan era su cronograma. La serie estaba pensada para ser producida y lanzada después de la eventual muerte de Carlos. Camila estaba sentando las bases de su propia narrativa y fortuna futura, aprovechando su título de reina consorte mientras su esposo aún vivía y reinaba. Y había más. La traición no era solo mediática, era legal. Camila había estado reuniéndose en secreto con abogados constitucionales para explorar los límites de su papel. Las preguntas que planteaba no eran curiosidades inocentes. Eran las preguntas de alguien que planea una salida o una guerra. ¿Puede una reina consorte mantener su título tras una separación formal? ¿Cuál sería mi posición financiera si el matrimonio termina? ¿Qué derechos tengo para contar mi historia si el palacio intenta silenciarme? Sir Clive comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Esto no era un asunto para comités o burocracia. El abuso de confianza era tan profundo y el peligro para la estabilidad de la monarquía tan urgente que requería la intervención directa del rey. Alderton organizó una reunión privada con Carlos, solicitando absoluto secreto. Cuando el secretario desplegó documento tras documento sobre el escritorio del monarca, la reacción del rey atravesó un doloroso viaje emocional. Primero, la incredulidad.
Carlos se negó a aceptar que la mujer de su vida pudiera orquestar tal cosa. Luego, vino el escrutinio cuidadoso, buscando desesperadamente una explicación alternativa, un malentendido. Finalmente, cayó un silencio pesado en la habitación. Ese tipo de silencio que llena el aire cuando alguien se da cuenta de que su mundo ha cambiado para siempre. Con la voz quebrada pero firme, Carlos hizo una sola pregunta. ¿Cuántas personas saben esto? Sir Clive le aseguró que el círculo era pequeño. Solo él y el joven contador, quien ya había jurado guardar secreto absoluto. Bien, dijo Carlos con el peso de la corona y del corazón roto sobre sus hombros. Entonces nos reuniremos de inmediato. Llámalos a todos los que necesiten estar en la habitación cuando enfrentemos esto. La reunión de emergencia se fijó para la mañana siguiente. Al rey le quedaba solo una noche de insomnio para lidiar con la pesadilla personal y constitucional que le esperaba. A medida que los investigadores profundizaban en los rastros digitales y de papel, el alcance de las operaciones secretas de Camila se volvía más claro y aterrador. Lo que emergió no fue el trabajo de alguien actuando por impulso o cometiendo errores ocasionales. Esta era una estructura paralela, cuidadosamente planificada y deliberadamente oculta. Una maquinaria de engaño que había estado operando bajo las narices del rey durante al menos 18 meses, y posiblemente mucho más tiempo. La mujer que dormía a su lado no solo compartía su lecho, sino que, en secreto, había estado construyendo su propio reino aparte. En el corazón de las actividades ocultas de Camila, no había improvisación, sino un consejo de guerra. Lejos de los funcionarios de Librea y los leales servidores de la corona, la reina consorte se había rodeado de un pequeño y selecto grupo de asesores que operaban completamente fuera del marco oficial del palacio. No eran cortesanos, eran mercenarios de la imagen, hombres y mujeres elegidos a dedo por su discreción y, sobre todo, por su astucia en el mundo real. Entre ellos se encontraba un ex-editor de periódicos con profundas conexiones en la prensa sensacionalista, alguien que sabía dónde se enterraban los cuerpos y cómo desenterrarlos. A su lado, un especialista en relaciones públicas, veterano en salvar a celebridades del naufragio de sus propias crisis de reputación. Y para cerrar el círculo, un agente literario famoso por asegurar contratos millonarios para memorias controvertidas. Juntos, este equipo no oficial había estado tejiendo lo que internamente llamaban el Proyecto Narrativa. El objetivo era tan sencillo como explosivo: asegurar que la versión de la historia de Camila, su perspectiva sobre las décadas de amor y escándalo con Carlos, se contara finalmente bajo sus propios términos. Ella quería ser la dueña de su voz, hablando a través de medios que ella controlara, lejos del filtro prudente y a veces asfixiante de las comunicaciones de palacio. La joya de la corona de este plan secreto eran las negociaciones con una gigante plataforma de streaming estadounidense. Según los informes, estas conversaciones eran el elemento más avanzado del proyecto. Los contratos preliminares ya estaban redactados, esperando solo la tinta de una firma. La producción no se vendía como un simple programa de televisión, sino como una retrospectiva histórica. La idea era examinar la evolución de la monarquía moderna, pero vista exclusivamente a través de los ojos de Camila. Abarcaría todo: su vida temprana, su primer matrimonio, el amor prohibido con Carlos mientras él estaba casado con Diana, los años oscuros en los que fue la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña, y finalmente, su milagroso viaje hacia la aceptación y la coronación. Los productores prometían un enfoque simpático, diseñado para humanizarla y cimentar su legado. Pero el equipo de comunicaciones del palacio, al descubrirlo, vio inmediatamente el peligro mortal. Cualquier proyecto de este tipo, por muy cuidadosamente que se elaborara, inevitablemente arrancaría las costras de viejas heridas. Haría del fantasma de Diana un personaje central en un nuevo drama, reabriendo dolores que el público británico nunca había sanado por completo. Pero la ambición de Camila iba más allá de la televisión. Ella había estado encargando investigaciones que rozaban la inteligencia política. Pagó a consultores para realizar encuestas secretas sobre la actitud del público hacia la monarquía.
La pregunta clave era tan específica como inquietante. ¿Apoyaría el pueblo británico a una reina consorte que decidiera mantener su título y posición incluso si se separara del rey? Los resultados de estas encuestas, guardados bajo 7 llaves, sugerían que Camila creía que su popularidad personal había crecido lo suficiente. Ella sentía que, tal vez, podría sobrevivir sola, fuera de la protección de su matrimonio con Carlos. Aún más preocupantes eran las consultas legales. Camila se había reunido repetidamente con abogados especialistas en derecho constitucional y de familia. Sus preguntas eran las de alguien que estudia el terreno antes de una batalla, precedentes de otros cónyuges reales divorciados, acuerdos financieros, derechos de propiedad. Incluso preguntó si existía algún mecanismo legal que permitiera a una reina consorte retener deberes ceremoniales viviendo separada del monarca. En el aspecto financiero, Camila estaba construyendo silenciosamente su independencia. Estaba reestructurando activos que eran técnicamente su propiedad personal, separándolos de la propiedad real. Había establecido fideicomisos para los hijos de su primer matrimonio, asegurando su futuro sin importar lo que le sucediera a ella dentro de la familia real. Y en un movimiento final de autonomía, había comprado, a través de una complicada serie de transacciones intermediarias para borrar su rastro, una finca en el campo a su propio nombre. Una residencia privada, un refugio seguro más allá del control del palacio. La imagen que surgía de toda esta actividad febril era la de una mujer que, mientras sonreía y jugaba su papel de consorte solidaria en público, en privado se preparaba para múltiples futuros posibles. Quizás temía genuinamente que Carlos muriera antes que ella y quería protegerse. Quizás le preocupaba que su matrimonio no sobreviviera a la inmensa presión de la corona. O quizás, y esto era lo más inquietante, estaba contemplando activamente un futuro donde ella elegiría irse, cambiando su posición como reina por la libertad de controlar su propia leyenda. Lo que hacía que todo esto fuera particularmente devastador no eran los planes en sí, sino el secreto. Si Camila hubiera acudido a Carlos con miedo sobre su seguridad a largo plazo, él seguramente habría movido cielo y tierra para protegerla. Si ella hubiera querido contar su historia, podrían haber hablado sobre el momento y la forma adecuados. Pero al operar en las sombras, al construir todo un aparato a espaldas del hombre que la amaba, Camila había roto algo fundamental. No solo había dañado su matrimonio, sino su relación con la institución misma. Sin saberlo, había sembrado las semillas de una crisis constitucional inminente. Para comprender por qué las acciones de Camila representaban mucho más que una simple discordia matrimonial, es necesario mirar más allá de las alcobas reales y entender la posición única, y a veces frágil, de una reina consorte en la monarquía británica. A diferencia del soberano, cuyo papel está tallado en piedra por siglos de leyes y precedentes, la posición de la consorte existe en un espacio de sombras y luces. No tiene poderes constitucionales, no tiene deberes oficiales exigidos por un estatuto escrito. Sin embargo, carga con un peso simbólico inmenso. Se espera que ella sea el espejo en el que se reflejen los valores de la corona: unidad, estabilidad y un apoyo inquebrantable al monarca. La crisis que Camila había precipitado golpeaba el corazón mismo de cómo funciona la monarquía en la era moderna. Esta institución antigua sobrevive en parte gracias al misterio, a la gestión cuidadosa de cómo el público los percibe. Es un teatro sagrado donde la apariencia de unidad lo es todo. Cuando un miembro mayor de la familia real empieza a operar por su cuenta, persiguiendo una agenda privada, esa fachada cuidadosamente mantenida se agrieta. Y la historia nos enseña que, una vez que aparece una grieta, la confianza del público puede derrumbarse con una velocidad aterradora. En la reunión de emergencia, Lord Ashford, uno de los asesores constitucionales más veteranos, tomó la palabra con gravedad. Su advertencia fue contundente. La monarquía no es una familia normal, a pesar de los esfuerzos de las últimas décadas por parecer más cercanos y humanos.
Somos una institución tejida en la misma tela del gobierno británico, recordó a los presentes. El soberano no es solo el jefe de Estado, es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la encarnación viva de la continuidad nacional. Cuando la compañera más cercana del monarca socava ese papel mediante maquinaciones secretas, crea ondas de choque que van mucho más allá de una pelea de pareja. Las preocupaciones constitucionales eran numerosas, pero se agrupaban en tres pilares aterradores. 1. La traición de la confianza. El rey debe poder confiar ciegamente en la discreción de su consorte. En la soledad de sus habitaciones se discuten asuntos de Estado. Las vulnerabilidades del rey, tanto políticas como personales, quedan expuestas en esos momentos privados. Si Camila estaba dispuesta a ocultar grandes acuerdos financieros y profesionales a Carlos, ¿qué más podría ocultar o revelar? ¿Estaba en riesgo la información clasificada si ella decidía escribir sus memorias o dar entrevistas explosivas? La almohada real se había convertido en un posible micrófono. 2. El peligro del precedente. Si se permitía que Camila estableciera operaciones independientes, negociara con medios y preparara un futuro fuera del matrimonio mientras aún era reina, ¿qué mensaje enviaba eso al resto de la familia? ¿Se sentiría la princesa Catalina, Kate, con derecho a una independencia similar? ¿Decidirían otros cónyuges reales que también podían perseguir proyectos personales sin pedir permiso? La estructura jerárquica que había gobernado el comportamiento real durante generaciones podría desmoronarse si no se mantenían estos límites. 3. El fantasma del escándalo. Y quizás, lo más grave era el potencial para el escándalo público. La prensa sensacionalista británica, a pesar de las promesas de reforma, sigue siendo una bestia hambrienta de drama real. Si las noticias de las actividades secretas de Camila se filtraban, la cobertura sería implacable y brutal. Cada aspecto de su relación con Carlos sería reexaminado bajo un microscopio. Viejas heridas sobre la princesa Diana se reabrirían, sangrando de nuevo en la conciencia pública. Las preguntas sobre si Carlos era apto para ser rey, preguntas que lo habían perseguido durante años pero que finalmente se habían calmado, resurgirían con una intensidad renovada. La crisis tenía también una dimensión global. El rey Carlos no es solo el monarca británico, sino la cabeza de la Commonwealth, representando a 56 naciones. Muchos de estos países tienen una relación complicada con la monarquía, viéndola como un vestigio del colonialismo que toleran más que abrazan. Un escándalo que involucrara a la reina consorte, sugiriendo inestabilidad o deshonestidad en el núcleo de la familia real, podría ser la chispa que incendiara el bosque. Naciones como Jamaica, Australia y varias islas del Caribe ya estaban en debates activos sobre convertirse en repúblicas. Esta crisis podría inclinar la balanza, acelerando movimientos para cortar los lazos con la corona para siempre. Dame Patricia Whitmore, la asesora legal principal del palacio, levantó otro punto inquietante. Si Camila había estado negociando contratos y moviendo dinero sin la debida divulgación, podría haber responsabilidad legal para la corona. El uso de fondos de la Casa Real para propósitos no autorizados tal vez no fuera un crimen de cárcel, pero ciertamente violaba los términos bajo los cuales el Parlamento asignaba ese dinero. Se corría el riesgo de una investigación oficial, obligando al palacio a revelar detalles de sus operaciones internas, una vergüenza pública incalculable. Los asesores debatieron remedios legales y constitucionales con desesperación. ¿Se puede despojar a Camila de su título mientras sigue casada con el rey?, preguntó alguien. La respuesta fue turbia y desalentadora. El título de reina consorte deriva de su matrimonio con el soberano, no de un decreto independiente. Mientras estuviera casada con Carlos y él fuera rey, ella era constitucionalmente la reina, sin importar si cumplía deberes o si vivía en otro lugar. La conclusión fue devastadora. Para quitarle la corona de la cabeza, esencialmente tendrían que quitarle el anillo del dedo. Eliminar su título requeriría terminar el matrimonio, un paso que conllevaba sus propias complicaciones gigantescas y dolorosas.
La atmósfera en la sala de crisis se volvió densa cuando los asesores intentaron encontrar una solución práctica. ¿Podría el palacio imponer algún tipo de orden judicial? ¿Podría el rey firmar un decreto para restringir las actividades de su esposa? La respuesta técnica era posiblemente. Pero la realidad política era un campo minado. La imagen del rey de Inglaterra tratando de contener legalmente a su propia esposa sería un desastre de relaciones públicas de primer orden, un espectáculo lamentable que provocaría exactamente el tipo de confrontación pública que todos estaban desesperados por evitar. Tras horas de discusiones circulares, una verdad incómoda se hizo evidente. No existía una solución constitucional limpia. La crisis vivía en el peligroso abismo entre la ley y la convención, en esa zona gris entre las reglas escritas en papel y las expectativas no escritas de lealtad. La Constitución británica, con toda su antigüedad y sabiduría, no tenía respuestas fáciles porque jamás había contemplado un escenario como este. Una reina consorte operando como una entidad corporativa rival. La conclusión fue sombría. Esto solo podía resolverse mediante una negociación dolorosa, la reconstrucción casi imposible de la confianza, o el reconocimiento devastador de que ni el matrimonio ni la monarquía podrían soportar tal nivel de traición. Pero detrás de la jerga constitucional y el frío análisis legal, latía una realidad más simple y dolorosa. Allí no solo había un monarca preocupado, había un esposo con el corazón roto. El rey Carlos permanecía sentado en esa reunión de emergencia, rodeado de los mejores cerebros legales y miembros de su familia, pero en muchos sentidos estaba profundamente solo. El peso de la corona le impedía reaccionar como cualquier otro hombre lo haría. No podía golpear la mesa, no podía salir furioso dando un portazo, no podía dejar que su ira o su dolor se derramaran libremente. La máscara de la majestad debía permanecer intacta. Sin embargo, para quienes lo conocían bien, el dolor era innegable. Estaba escrito en la tensión de su mandíbula y en el cansancio infinito de sus ojos. Para entender la magnitud de esta herida, hay que recordar el camino que recorrieron. La relación de Carlos y Camila nunca fue sencilla. Su historia es inseparable de la historia misma de la monarquía moderna. Se conocieron a principios de los años 70. Eran dos jóvenes atraídos el uno por el otro con una intensidad que los amigos de esa época todavía describen como eléctrica. Pero el deber real intervino cruelmente. Se esperaba que Carlos se casara con alguien sin pasado, un lienzo en blanco que pudiera ser moldeado como futura reina. Camila no encajaba en ese molde imposible, así que ella se casó con otro hombre, Andrew Parker Bowles, y Carlos, finalmente, se casó con Diana Spencer. Lo que siguió fueron años marcados por la infelicidad para todos los involucrados. El matrimonio de Carlos con Diana estuvo condenado casi desde el principio, a pesar de la alegría de sus dos hijos. Su relación con Camila se reanudó en las sombras, convirtiéndose en la fuente de uno de los mayores escándalos de la historia real moderna. La famosa frase de Diana, «Éramos tres en este matrimonio», cristalizó la ira del mundo contra Camila, convirtiéndola en la villana perfecta de un cuento de hadas fallido. Tras la trágica muerte de Diana en 1997, Carlos emprendió una campaña larga, ardua y solitaria para rehabilitar no solo su propia imagen, sino la de la mujer que amaba. Pasaron años antes de que pudieran aparecer juntos en público sin ser abucheados. Pasó aún más tiempo antes de que su matrimonio en 2005 fuera aceptado por un público escéptico, y tuvo que esperar hasta la muerte de la reina Isabel II en 2022 para que Camila fuera finalmente reconocida como reina consorte. Durante todo este tiempo, la narrativa que Carlos y sus defensores vendieron al mundo fue la del amor verdadero que triunfa sobre los obstáculos. Nos dijeron que Carlos y Camila eran almas gemelas, separadas por reglas obsoletas, pero que finalmente habían encontrado su camino hacia una unión legítima y feliz. Esta historia de romance y redención fue crucial para ganar la aceptación del pueblo.
Transformó una historia de adulterio y traición en una epopeya de amor. Ahora, sentado en esa fría sala de reuniones, Carlos tenía que enfrentar la posibilidad aterradora de que incluso esa historia de amor redimido estuviera construida sobre arena. La mujer por la que había luchado contra el mundo, la mujer a la que había convertido en su reina, había estado preparándose en secreto para un futuro que podría no incluirlo a él. Varios testigos presentes en la reunión describieron más tarde un momento en el que la compostura de Carlos estuvo a punto de romperse. Fue cuando Sir Clive presentó la evidencia de las encuestas de opinión encargadas por Camila. Las preguntas de la encuesta eran brutales en su pragmatismo. ¿Aceptaría el público británico a una reina consorte que se separara del rey? La implicación era clara y cortaba como un cuchillo. Camila había estado calculando fríamente si podía sobrevivir sin él. Estaba midiendo si su popularidad personal era suficiente para sostenerla independientemente de su matrimonio. Para un hombre que había sacrificado tanto de su reputación y de su vida para estar con ella, esta era la traición definitiva. Sin embargo, en medio del dolor, la duda comenzó a corroer al rey. Carlos también tuvo que considerar su propio papel en la creación de este desastre. ¿He estado tan consumido por mis nuevos deberes como rey que he descuidado a mi esposa?, se preguntaba en silencio. La transición de príncipe a soberano cambió nuestra relación de formas que no noté hasta que fue demasiado tarde. Lo que Camila había hecho era imperdonable, pero el por qué lo había hecho era lo que realmente atormentaba al rey. Al parecer, la reina consorte había estado luchando en silencio, sintiéndose asfixiada e infeliz en su jaula de oro. Pero en lugar de confiar en su esposo, en lugar de buscar consuelo en el hombre que la amaba, había buscado consejo fuera y había preparado fríamente estrategias de salida. ¿Qué decía eso sobre la fuerza de su comunicación? ¿Qué revelaba sobre su confianza en el apoyo de él? En esa sala cargada de tensión, el príncipe Guillermo observaba a su padre y sentía un escalofrío familiar. Para el heredero al trono, esta crisis no era solo un problema político, era un déjà vu traumático. Guillermo era lo suficientemente mayor para recordar las discusiones a gritos, las vidas separadas y el colapso público del matrimonio de sus propios padres. Había visto cómo la guerra entre Carlos y Diana había destrozado su infancia y la de su hermano Harry. Ahora, viendo a su padre lidiar con el posible colapso de su segundo matrimonio, mientras intentaba desesperadamente proteger la monarquía, Guillermo vio cómo la historia amenazaba con repetirse. La maldición de los matrimonios reales infelices parecía extenderse incluso a la supuesta segunda oportunidad triunfal de su padre. La dimensión personal de la crisis no podía separarse de la institucional. Carlos se encontraba ante una encrucijada brutal. Tenía que tomar decisiones como rey, pero tendría que vivir con ellas como hombre. Si elegía actuar con mano de hierro, restringiendo severamente las actividades de Camila o incluso contemplando el fin del matrimonio, estaría protegiendo la corona, pero destruiría lo que quedaba de su felicidad personal. Si elegía ser indulgente, perdonar, buscar la reconciliación y mirar hacia otro lado, podría salvar su matrimonio, pero ante los ojos del mundo y de su propia corte, parecería un soberano débil, un hombre incapaz de mantener la disciplina incluso dentro de su propio hogar. A medida que avanzaba la reunión, Carlos tomó una decisión que reveló mucho sobre su carácter. Alzó la mano para detener el debate y declaró que no tomaría ninguna determinación final sobre las consecuencias todavía. No hasta que hubiera hablado con Camila. Directamente, en privado, sin asesores. Necesitaba entender, de sus propios labios, qué la había impulsado a estas acciones. Necesitaba saber si este matrimonio era algo que ella todavía quería salvar, o algo de lo que se estaba preparando para escapar. Solo mirando a los ojos a la mujer que amaba, podría decidir cómo proceder, tanto como rey como esposo. La reunión se levantó, dejando en el aire una tensión insoportable.
La reunión de emergencia había sido convocada para buscar soluciones, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Quedó claro que bajo la fachada de unidad existían facciones con ideas muy diferentes sobre cómo manejar esta traición. Se desató una lucha de poder que reveló el complejo ecosistema de intereses contrapuestos dentro de la Casa Real. El príncipe Guillermo se alzó como la voz de la facción modernista. Su visión era clara. La supervivencia de la monarquía dependía de su capacidad para adaptarse a los valores contemporáneos. Guillermo argumentó que el deseo de Camila de tener cierto grado de independencia e incluso la posibilidad de contar su historia no era intrínsecamente una amenaza. El error, sugirió, no fue la ambición, fue el secreto. Propuso establecer protocolos formales que permitieran a los miembros de la realeza más libertad para proyectos personales, pero bajo supervisión. Esta postura fue apoyada por los asesores más jóvenes, los expertos en estrategia digital. Señalaron que el viejo modelo, donde la familia real eran maniquíes sin voz, ya no funcionaba en la era de las redes sociales. Recordaron a la sala que Harry y Meghan habían rechazado ese modelo rígido y se habían marchado. Si queremos retener a la gente dentro de la institución, argumentaron, necesitamos ofrecerles espacio para ser ellos mismos. En el polo opuesto, firme como una roca, estaba la princesa Ana. Ella representaba la posición tradicionalista y su argumento fue intransigente y duro. Aquellos que aceptan los privilegios de la vida real deben aceptar sus restricciones, sentenció. No hay término medio. No se puede estar medio dentro y medio fuera. Para Ana, Camila había disfrutado del estatus, la seguridad y los recursos inmensos de ser reina consorte. A cambio, se esperaba que subordinara sus deseos personales a las necesidades de la institución. Al intentar establecer su independencia mientras retenía su posición, Camila había violado el contrato sagrado que hacía funcionar al sistema. La visión de Ana tenía un fuerte apoyo entre la vieja guardia del palacio y los representantes de la Iglesia de Inglaterra. Su miedo era profundo. Si se concedía autonomía personal, comenzaría una cascada de demandas que socavaría el estatus especial de la monarquía. La pregunta que plantearon fue devastadora. Si los miembros de la realeza son solo otra familia de celebridades persiguiendo sus propias marcas e intereses, ¿por qué deberían recibir financiación de los contribuyentes o reconocimiento constitucional? Finalmente, surgió una tercera facción, representada por los asesores más antiguos y cínicos del rey. A ellos no les interesaban las filosofías sobre la naturaleza de la monarquía ni los sentimientos heridos. Solo les importaba una cosa: el control de daños. Ignoraron los debates morales y se centraron en el problema práctico inmediato: la fuga de información. Mientras los idealistas y los tradicionalistas discutían sobre el futuro, estos bomberos del palacio solo querían saber una cosa: ¿cómo evitamos que esto salga en los periódicos de mañana? ¿Cómo se puede contener esta explosión antes de que destruya los cimientos del palacio? Mientras el destino de la reina consorte pendía de un hilo, la sala de reuniones se convirtió en el escenario de una lucha ideológica feroz. Había algo más en juego que el matrimonio del rey. Se estaba decidiendo el futuro mismo de la institución. Una tercera facción, compuesta por los bomberos pragmáticos del palacio, intentaba sofocar el incendio. Su instinto era el compromiso y la resolución silenciosa. No les importaba quién tenía la razón moral. Creían que un conflicto interno prolongado era el mayor peligro de todos. ¿Qué hay que decir o hacer para evitar que esto se convierta en un escándalo público? Era su única pregunta. Pero el debate pronto se acaloró, aunque siempre dentro de los límites de la gélida cortesía real. El príncipe Guillermo y la princesa Ana chocaron frontalmente sobre una cuestión fundamental. ¿Debe guiarnos el precedente o el pragmatismo? Guillermo, con la voz cargada de la frustración de una nueva generación, señaló una verdad dolorosa: el viejo sistema había fallado. «Miren nuestra historia», argumentó.
Los precedentes no impidieron que múltiples matrimonios reales colapsaran. No impidieron que miembros de la familia se fueran o fueran empujados al exilio. No detuvieron los escándalos. Para Guillermo, aferrarse a las viejas costumbres era un suicidio lento. La princesa Ana, guardiana de la tradición, contraatacó con firmeza. Abandonar nuestros principios ante la presión solo conducirá a un mayor caos, no a la estabilidad, advirtió. Para ella, ceder ante la ambición personal de Camila era abrir la puerta a la anarquía. En medio del fuego cruzado, Dame Patricia Whitmore, la consejera legal, intentó construir un puente. Esbozó reformas, comités, marcos de trabajo. Sugirió que tal vez se podrían permitir proyectos personales bajo supervisión, o aclarar las finanzas para que los miembros de la realeza no tuvieran que esconder dinero. Pero estas propuestas de reforma sistemática chocaron contra un obstáculo fundamental: el rey Carlos III. Para los asesores, esto era un problema constitucional. Para Carlos, era una herida abierta en el pecho. Esta crisis no era abstracta, era personal, inmediata y profundamente dolorosa. El rey no estaba preparado para embarcarse en una reestructuración masiva de los protocolos reales. «No quiero reorganización, quiero resolución», parecía decir su silencio. Él no quería saber si la monarquía podía reformarse. Quería saber si su matrimonio podía salvarse. Quería entender por qué su esposa había traicionado su confianza. Al sentir que la reunión estaba a punto de perderse en debates filosóficos inútiles, Sir Clive Alderton, el secretario privado, obligó al grupo a centrarse en las decisiones de sangre fría. Se plantearon preguntas urgentes y las respuestas cayeron como sentencias. ¿Deben terminarse las negociaciones de Camila con la plataforma de streaming? Sí, de inmediato. ¿Debe disolverse su equipo asesor informal? Sí, sin dudarlo. ¿Debería haber castigos financieros? Aquí, la sala se dividió. Algunos querían sangre, otros temían que el castigo fuera contraproducente. La cuestión de qué decirle al público fue la más divisiva. Guillermo argumentó con fuerza contra cualquier declaración pública. Si admitimos problemas, aunque sea vagamente, invitamos a la especulación, dijo. El silencio es nuestro único escudo. Ana no estaba de acuerdo. Creía que controlar la narrativa con una declaración de unidad ante las dificultades podría prevenir rumores peores. Fue entonces cuando el príncipe Eduardo, el hermano menor del rey que había permanecido en silencio en las sombras, lanzó una observación que cambió la temperatura de la habitación. «Todos asumen que Camila aceptará cualquier restricción que impongamos», dijo con calma. «Pero, ¿y si se niega? ¿Y si decide que el precio de seguir siendo reina consorte es demasiado alto y elige irse?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Eduardo había puesto el dedo en la llaga. El palacio asumía que tenía el control, pero era una ilusión. ¿Qué pasa si nuestra influencia sobre ella es menor de lo que creemos? La verdad incómoda era que no podían obligar a Camila a quedarse ni a obedecer. Solo podían hacer que su posición fuera insostenible, lo cual, irónicamente, podría empujarla exactamente hacia la salida que ella parecía haber estado preparando. Al caer la tarde, sin un consenso claro y con demasiadas emociones nublando el pensamiento estratégico, el rey Carlos se puso de pie. Declaró que él mismo tomaría las decisiones finales, pero solo después de hablar con Camila, cara a cara. La reunión se levantó sin una victoria clara, dejando a todos con la inquietante certeza de que lo peor quizás aún estaba por llegar. Londres. En las semanas posteriores a aquella reunión de emergencia, una extraña calma se apoderó del Palacio de Buckingham. Hacia el exterior, nada había cambiado. El rey y la reina consorte continuaron apareciendo juntos en eventos públicos. Sonreían a las cámaras, saludaban a la multitud y cumplían con sus deberes con un pulido profesionalismo que rozaba la perfección. Eran la imagen misma de la estabilidad británica, pero para aquellos que sabían dónde mirar, los cambios eran sísmicos. Entre bastidores los hilos se habían tensado. El equipo de asesores independientes de Camila, esos arquitectos de la sombra,
había sido disuelto silenciosamente. Su agenda pública, que antes manejaba con cierta autonomía, ahora estaba coordinada con una precisión casi militar por la oficina del rey. Ya no había espacio para la improvisación. El proyecto del documental, la bomba de tiempo mediática, había sido eliminado antes de que se secaran las firmas en los contratos. Se rumorea que esto tuvo un costo financiero sustancial para cancelar los acuerdos, un precio que el palacio pagó gustoso por el silencio. Sin embargo, esta paz era frágil. Era una tregua armada, mantenida por el miedo al escándalo y el peso del deber. La maquinaria del palacio había recuperado el control operativo, pero la confianza humana, ese ingrediente esencial que una vez unió a Carlos y Camila contra el mundo, seguía rota. La monarquía había sobrevivido al primer embate, pero la pregunta de Eduardo seguía resonando en los pasillos vacíos de palacio. ¿Cuánto tiempo puede durar una reina en una jaula? Incluso si esa jaula es de oro. Las puertas de los aposentos privados del rey se cerraron, y lo que sucedió detrás de ellas sigue siendo, hasta el día de hoy, el secreto mejor guardado de la corona. Las conversaciones entre Carlos y Camila se mantuvieron exactamente así, privadas. Nadie fuera de su círculo más íntimo sabe qué palabras se cruzaron durante esas horas interminables en las que discutieron no solo su crisis, sino el destino de su matrimonio y su futuro. Fuera, en los pasillos de servicio, la especulación corría como la pólvora, aunque nadie se atrevía a hablar en voz alta. ¿Crees que ella pidió perdón?, susurraban unos, creyendo que Camila había ofrecido una contrición genuina y que el matrimonio estaba en camino de sanar. No, respondían otros, los más observadores. Hay un nuevo aire entre ellos. Estos últimos percibían una distancia gélida, una formalidad en sus interacciones que sugería que algo se había roto para siempre. La confianza, ese cristal fino que sostiene cualquier relación, parecía haberse hecho añicos, imposible de recomponer por completo. Sin embargo, lo que se hizo evidente para todos fue que esta crisis representaba algo mucho más grande que los problemas conyugales de una pareja de ancianos. Había expuesto las costuras abiertas de la monarquía en el siglo XXI. El viejo modelo, ese contrato implícito donde los miembros de la familia real debían entregar su alma y su autonomía a cambio de privilegios y estatus, se estaba volviendo insostenible. La gente ya no está dispuesta a ser mártires en jaulas de oro, pero la alternativa, donde los miembros de la realeza operan como agentes libres, amenazaba la coherencia y el misterio que le da poder a la institución. Si la magia se pierde, ¿qué queda? El príncipe Guillermo y la princesa Catalina, Kate, observaban todo esto con una atención clínica. Ellos habían construido su propia versión de la vida real, una fortaleza moderna que protegía la privacidad de sus hijos y controlaba su imagen con puño de hierro. Pero siempre habían jugado dentro de las reglas, coordinando cada paso con el palacio. Las acciones de Camila habían cruzado una línea roja. Había demostrado que las fronteras eran frágiles. Guillermo, el heredero, estaba aprendiendo lecciones que llevaría a su propio reinado. Veía cómo su padre manejaba la crisis y entendía el peligro. Si Carlos parecía débil, los lobos pedirían cambios radicales. Si Carlos era demasiado cruel, parecería un tirano incapaz de adaptarse. Aunque los detalles más escabrosos no se filtraron a la prensa, el mundo exterior olía la sangre. Los observadores internacionales notaron los paralelos con otras crisis recientes. La saga de Harry y Meghan había demostrado que incluso los hijos más queridos podían sentirse alienados y huir si se sentían asfixiados. El escándalo del príncipe Andrés había enseñado lo rápido que un miembro de la realeza podía pasar del balcón del palacio al exilio social. Estos precedentes sugerían que la estabilidad de la monarquía era una ilusión. Expertos constitucionales comenzaron a publicar análisis sombríos. El modelo británico, que había sobrevivido adaptándose gradualmente durante siglos, podría estar llegando a un punto de quiebre.
La alternativa, advertían, era un declive lento hasta la irrelevancia, convirtiendo a la monarquía en nada más que una costosa atracción turística, un museo viviente sin poder real. Para el rey Carlos personalmente, la crisis forzó un ajuste de cuentas con su propia alma. Había pasado décadas preparándose para este papel, soñando con ser un monarca moderno, defensor del medio ambiente, unificador. Pero la realidad de ser rey estaba resultando ser más una prisión que un púlpito. Su capacidad para controlar incluso su propia casa era una ilusión. Su matrimonio, que durante tanto tiempo había sido su refugio y una parte central de su identidad personal, ahora era su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, quedó claro que no habría un final de cuento de hadas, ni feliz ni trágico. No hubo divorcio, ni exilio público. En cambio, se estableció una paz fría. Era algo con lo que la familia real tendría que aprender a vivir. Camila seguiría siendo la reina consorte, al menos por ahora. Seguiría sonriendo y saludando, pero ahora viviría bajo una supervisión más estricta, con un papel más claramente definido y limitado. Sus alas habían sido cortadas, y Carlos seguiría casado con ella. Pero ahora, cuando la mirara, lo haría con una nueva comprensión de los riesgos y las complejidades de esa unión. El amor quizás seguía allí, pero la inocencia se había ido para siempre. La monarquía continuaba su marcha, herida pero de pie, guardando sus secretos detrás de los muros de piedra, esperando la próxima tormenta. La monarquía continuará. Las instituciones que han sido diseñadas para resistir el paso de los siglos no se derrumban de la noche a la mañana por un solo escándalo, por muy doloroso que sea. El Palacio de Buckingham seguirá en pie, sus guardias seguirán marchando y las banderas seguirán ondeando. Pero, aunque los muros de piedra parezcan los mismos, algo fundamental ha cambiado. La institución sobrevivirá, sí, pero lo hará con cicatrices, transformada de maneras sutiles que quizás no comprendamos completamente hasta dentro de muchos años. La reunión de emergencia convocada con tanta urgencia y desesperación no resolvió la crisis, y no lo hizo por una razón simple y aterradora. La crisis no tenía solución. Lo que sucedió con Camila no fue un evento aislado. Fue el síntoma de una enfermedad crónica que vive en el corazón de la realeza moderna. Es la tensión eterna e irresoluble entre la tradición y la modernidad. Es la lucha brutal entre el deseo humano de ser libre, de tener voz propia, y la necesidad fría de la corona de exigir conformidad y silencio. Mientras existan reyes y reinas, existirá este conflicto. Es la guerra entre la persona de carne y hueso y el símbolo de mármol en el que deben convertirse. Estas tensiones no desaparecerían con un apretón de manos o una firma en un papel. Persistirán, esperando en las sombras para manifestarse en nuevas formas, con nuevos actores, en las vidas de Guillermo, de Jorge y de los que vendrán después. Cada generación de la realeza se enfrentará al mismo desafío imposible: encontrar un equilibrio que sus predecesores nunca lograron alcanzar del todo. ¿Cómo ser humano y ser rey al mismo tiempo? La corona seguirá pesando sobre las cabezas de quienes la portan. Pero ese peso no proviene solo del oro, las joyas o la historia antigua. Hoy, más que nunca, es el peso insoportable de un futuro incierto. Esta crisis ha revelado grietas profundas en los cimientos de la monarquía moderna, grietas que no pueden repararse simplemente con cemento y pintura. Mientras el rey Carlos y la reina Camila navegan por estas aguas desconocidas, intentando mantener a flote el barco familiar, el futuro de la casa real pende de un hilo delicado. ¿Fue Camila una traidora o una víctima de un sistema asfixiante? ¿Fue la respuesta de Carlos la de un rey sabio o la de un esposo herido? Nos encontramos ante una encrucijada histórica. ¿Debería la monarquía adaptarse radicalmente para sobrevivir en el siglo XXI? ¿O debería aferrarse firmemente a las tradiciones que le dan su mística, incluso si eso significa romperse por dentro? Esta historia aún se está escribiendo, y nosotros somos testigos de ella. Queremos saber qué piensa usted.
¿Cree que las acciones de Camila estaban justificadas por su deseo de libertad? ¿Cómo juzga la reacción del rey Carlos ante la traición de su esposa? Comparta su perspectiva en los comentarios. La historia de la monarquía es larga, pero capítulos como este nos recuerdan que, al final, se trata de seres humanos luchando contra su propio destino. Para mantenerse informado sobre esta historia en desarrollo y recibir actualizaciones exclusivas, no olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. La verdad, como siempre, saldrá a la luz. 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 Saldrá a la luz.